de ciencias físicas aquí en Madrid. Este tema de las experiencias cercanas a la muerte me ha empezado a interesar pues desde hace unos 12 años, 13 años, una cosa así. Pues dije, pues mira, voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar a full time a esto, a leer, a investigar, a entrevistar gente y tal, ¿no? Y una paciente suya que llegó con un traumatismo cerebral importante, pues hizo una parada cardíaca, la llevaron a una sala de reanimación. Desde el techo, pues vio toda la escena, como cuentan, lo describió. Creo que era un respirador con bypass, es de una máquina bastante alta, unos 2 metros de alta, que en la parte de arriba tenía la chapa con el número de serie. Esta mujer le dijo, mira, y anota este número de serie. Entonces la enfermera lo anotó y efectivamente los 12 dígitos eran exactamente esos. Ese es uno de los 128 casos. Esta concepción de que la conciencia humana, el alma humana, al final es algo esencialmente independiente del cuerpo. En la vida está totalmente solapado, pero en situaciones extremas puede desengancharse e incluso en el momento de la muerte física esto sigue funcionando porque esto es inmortal, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de la Matrix, aquí en Lo Invisible. Hoy tenemos un episodio espectacular, así que quédense hasta el final porque estoy seguro que lo van a disfrutar y no solo eso, va a ser un gran aporte a cada uno de ustedes. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Agudo. Él es una persona formada en ciencias físicas que por más de una década ha investigado las experiencias cercanas a la muerte y además la conciencia más allá de los límites del cuerpo físico. Con él abordaremos estos temas fascinantes en profundidad y nos va a compartir una serie de experiencias muy interesantes que nos va a dejar sin duda reflexionando. Con ustedes, Alejandro Agudo. Hola Alejandro, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por compartirnos tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, así que te agradezco mucho el que nos hayas considerado y sé que vamos a tener una conversación aquí muy interesante para la audiencia. Gracias por estar Pues con nada, nosotros. gracias a ti, Esteban. Es un placer estar contigo y estar con todos tus escuchas y todos tus oyentes. Gracias, Alejandro. Alejandro, para la gente que no te conozca, brevemente, ¿quién es Alejandro Agudo? Pues mira, yo suelo decir, soy físico de formación. Yo estudié ciencias físicas aquí en Madrid y me he dedicado toda la vida, lo que pasa es que me he dedicado toda la vida a la informática, informático de profesión. Ahora estoy, digamos que prejubilado desde hace unos añitos y bueno, pues soy una persona, yo suelo decir que la mejor forma de presentarse y de que te conozcan es contar lo que te gusta. Lo que te gusta es lo que te define, ¿no? Y bueno, pues a mí es una persona que me ha gustado mucho, a pesar de que soy un perfil bastante de ciencias, pues me ha gustado mucho siempre la música, me ha gustado la astronomía, tengo por ahí una página web de astrofotografía, la música clásica me ha gustado siempre mucho, el teatro, la poesía, o sea, vengo de una familia un poco de letras, digamos, ¿no? Un poco de formación humanista, pero es verdad que también me ha tirado mucho a la parte científica, ¿no? Entonces, bueno, tengo una formación así un poquito completa. Y bueno, y este tema de las experiencias cercanas a la muerte, pues la verdad es que nunca me había interesado especialmente. De hecho, yo leí el libro de Raymond Moody de Vida después de la vida en el año 70, vamos, no en el año 75, sino bastantes años después, porque yo en el año 75 yo tenía 10 años. Yo nací en el 65, ahora tengo 60. Lo leí después y realmente, pues bueno, me llamó la atención, pero no especialmente, o sea, no volví a leer sobre el tema, ¿no? Y este tema de las experiencias cercanas a la muerte, pues me ha empezado a interesar pues desde hace unos 12 años, 13 años, una cosa así. Y no porque yo haya tenido una experiencia cercana a la muerte, sino porque el tema en sí, sino porque empezaron a llegar casos curiosos y famosos y de repente sí que me empezó a interesar mucho, ¿no? De gente que había pasado por estas experiencias y esto estaba yo todavía trabajando y cada vez me interesó más y cada vez empecé a leer más y llegó un momento que dije, bueno, cuando ya se me presentó la posibilidad de dejar de trabajar, pues dije, pues mira, voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar a full time a esto, a leer, a investigar, a entrevistar gente y tal, ¿no? Y así ha sido mi interés por este tema, ¿no? Ya llevo conocida una buena cantidad de gente
y estoy metido en distintos grupos y colaboraciones, etcétera, porque me parece un tema importante que hay que hablar de él y que tiene muchos flecos y muchas repercusiones. Alejandro, y tú que has investigado las SM y vienes del mundo más de la ciencia, ¿no? ¿Qué impresión tiene el mundo de la ciencia respecto a las experiencias cercanas a la muerte? Pues en general es un tema que no se suele considerar, ¿eh? Es decir, yo no he hecho investigación como tal, ¿vale? Yo, a ver, investigación quiere decir más de laboratorio, más en estudios hospitalarios, etcétera. Estoy metido en algún piloto de estudio hospitalario aquí en España, etcétera, pero digamos que no he hecho estudios publicados en revistas. Tengo algunos artículos publicados en revistas especializadas, ¿no? Pero digamos, investigación pura y dura, digamos así, un poco de laboratorio no he hecho, ¿no? Pero la gente que conozco de la ciencia, cuando hablas de este tema en distintos ámbitos, es un tema que simplemente no se considera y no se quiere mirar claramente. A veces hay gente que lo rechaza directamente y hay gente que pone cara rara y dice, como estos temas un poco paranormales, si quieres, ¿no? Y no se lo plantea, no lo considera, ¿no? Esto lo han contado también muchos científicos y médicos. Por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo Eben Alexander, este neurocirujano americano que tuvo una experiencia cercana a la muerte muy intensa y muy profunda. Y él decía, yo antes de que me pasase a mí, pues había oído de estas experiencias, ¿no? Y bueno, pues no las consideraba, ¿no? Si alguien me venía con esto, decía, bueno, pues mira, ya sabes que el cerebro pues hace pues cosas raras, ¿no? Al borde de la muerte y que cualquier cosa pues te la puedes imaginar, etcétera, ¿no? Entonces, en el mundo de la ciencia realmente o se, en general, porque siempre hay excepciones, o se desecha o simplemente no se mira, ¿no? Lo cual es un error, evidentemente. Es decir, yo creo que el fenómeno es lo suficientemente llamativo e interesante como para que, desde el punto de vista meramente científico, ¿no? Como para que se atienda desde la propia ciencia, ¿no? Claro. Alejandro, hay una parte de la ciencia al menos que plantea que las experiencias cercanas a la muerte son producidas por el cerebro, a veces lo relacionan con la anestesia o con el cuadro que están viviendo, creen que es una creación del cerebro. Pero me imagino que tú tienes el conocimiento y la experiencia como para entender que eso no es así. Y para eso hay una serie de situaciones que se han dado y que se han documentado. ¿Podrías compartir algo de eso? Sí, es decir, hay un buen grupo de situaciones, de casos bien documentados en los que la explicación fisiológica no es posible, simplemente no es posible, ¿eh? Entonces, la mejor recopilación de estos casos, de este conjunto de casos, hoy en día está en un libro que se llama El yo no muere, que está editado por la International Association for Near Death Studies, la IANDS, la asociación que creó Bruce Grayson y otros hace unos 40 y tantos años. Y ahí en la segunda edición hay unos 128 casos de experiencias cercanas a la muerte en las que durante la experiencia la persona ha percibido detalles concretos que luego, cuando la ha contado, alguien, una tercera persona, digamos como un testigo, ¿no?, la ha podido verificar, ¿vale? Ha podido verificar ese detalle. Entonces es impresionante realmente ese libro, porque a veces son detalles nimios, a veces algunos casos son muy famosos, pero a veces son detalles, pues eso, pues que ha visto la persona que en el momento del paro cardíaco, antes de recobrar la conciencia, pues en la sala de al lado pasaba tal cosa, pues que a alguien se le caía algo al suelo y tal. Entonces, cuando luego tiene toda su experiencia, tiene su parte, digamos, trascendental, y cuando vuelve al cuerpo y se recupera, la persona lo cuenta y entonces normalmente el personal médico
pues le dice, hay alguien que revisa esto y dice, sí, efectivamente esto ocurrió, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias cercanas a la muerte no son explicables desde ningún parámetro conocido fisiológico. Es decir, la persona está en paro cardíaco o está en anestesia general y no hay ninguna posibilidad de que esas percepciones hayan podido ocurrir, ¿no? Y son casos en los que hay, además, en muchas de las ocasiones hay un informe clínico que te dice por lo menos que la persona sí que estuvo, o sea, no te da el detalle, evidentemente, de la percepción, pero por lo menos te dice que hubo un paro cardíaco de tal hora, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier explicación, cualquier intento de explicación meramente fisiológica es imposible en esos casos, ¿no? Y hay percepciones pues en el entorno del paciente, pero hay percepciones, como te digo, fuera del entorno del paciente, incluso en entornos alejadísimos, ¿no? Entonces, y hay incluso percepciones desde el punto de vista trascendental, es decir, en la fase trascendental de la experiencia, también a veces hay digamos, no percepciones, sino recogidas de información. Cuando alguien se encuentra con una persona que creía que estaba viva y resulta que había fallecido y nadie se lo ha dicho, o cuando se encuentra con una persona que no sabe quién es y a la vuelta lo describe y resulta que es un familiar que él no conoció nunca y que lo ve en una foto. Es decir, incluso en la parte trascendental de la experiencia, a veces hay corroboraciones que no se pueden explicar de forma fisiológica, ¿vale? Entonces, de forma fisiológica, a veces se ha intentado explicar pues cosas muy puntuales, pues el efecto de la luz, con la isquemia retinal, el poder escuchar cosas por fallos de la anestesia, etcétera, cosas muy puntuales. Pero este conjunto grande de ECMs con percepciones verificadas por terceras personas es imposible de justificar y de explicar fisiológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estas experiencias, normalmente la gente, los que las conocemos somos los que estamos un poco metidos en el asunto. Entonces, la gente que no está metida en este asunto, pues o no las conoce o no las quiere conocer, ¿no? Entonces le dices, mira, si lees un poco más, tienes aquí todo esto y estos casos siguen saliendo, ¿no? Entonces, ahí es donde está realmente el verdadero quid de la cuestión. Sí, incluso yo por ahí te he visto mencionar cosas muy, muy específicas que se han tomado registro, ¿no? Como de ver números de serie de una lámpara, algo así, ¿no? En algún Sí, momento. eso es uno de los casos, y además es un caso que se ha repetido en la segunda edición del libro del Yo no muere. Ha aparecido un caso muy parecido a otro que ya existía, ¿no? Pero además contado por un anestesiólogo americano, etcétera, ¿no? Lo bueno de estos libros y de estas colecciones de casos es que según se van haciendo públicos, van saliendo cada vez más, porque un cirujano que le pasó algo parecido, pues se pone en contacto con la IANEDES y lo cuenta, ¿no? Entonces, las siguientes ediciones del libro pues van recogiendo cada vez más casos, ¿no? Y efectivamente, si este caso que dices tú es un caso que de una persona, de una mujer, esto lo ha contado la propia enfermera, que está por ahí un vídeo, una enfermera americana llamada Norma Bow, que es profesora de enfermería ahora mismo, y tiene por ahí el vídeo contando lo que le pasó. Y es una paciente suya que llegó con un traumatismo cerebral importante, pues hizo una parada cardíaca, la llevaron a una a una sala de reanimación, consiguieron reanimarla, la volvieron después y ya cuando se recuperó la persona resulta que era una persona que tenía esta manía, digamos, de leerlo todo, de leer pues títulos de cosas, títulos de tiendas, este trastorno, digamos, obsesivo de andar leyendo, ¿no? Y resulta que esta persona, en la sala de reanimación, mientras la estaban reanimando, por supuesto inconsciente todo el rato, cuando te reaniman significa que en inglés dicen te resucitan, ¿no? Nosotros decimos te reaniman, pero no recobras la conciencia normalmente, ¿no? Pero bueno, o sea, pasas de la inconsciencia a la inconsciencia, ¿no? Esta mujer en ningún momento se despertó, pero tuvo una experiencia extracorporal en esa sala de reanimación y desde el techo pues vio toda la escena, como cuentan, lo describió, pero resultó que pegada al techo había un
un instrumento que era creo que era un respirador con bypass, es una máquina bastante alta, unos 2 metros de alta, que en la parte de arriba tenía la chapa con el número de serie del aparato, ¿no? Que eran ni más ni menos que 12 dígitos, ¿no? Entonces ella, estando en ese estado, con su trastorno encima, cosa que es muy interesante, porque en ese estado también sigues teniendo tu trastorno, eso es muy interesante, pues vio la chapa y se puso a leerlo hasta que lo memorizó. Luego la reanimaron y tal. Entonces, cuando esta mujer se despierta, se reanima, pues enseguida le dice a la Norma Bowas, su enfermera, dice, mira, y además me ha pasado esto. La enfermera ya más o menos había oído algún relato similar, pero nunca con este detalle. Entonces esta mujer le dijo, mira, y anota este número de serie. Entonces la enfermera lo anotó, tampoco le hizo mucho caso, y ya la otra se quedó tranquila y ya está. Y a los pocos días, pues resulta que se tuvieron que llevar el instrumento el cacharro enorme de la sala. Y entonces subió un tipo de mantenimiento con una escalera, subieron para anotar el número de serie del aquel cacharro para llevárselo. Y entonces la enfermera se acordó, dijo, espera un momento. Entonces sacó el numerito y se lo preguntó al técnico de mantenimiento y efectivamente los 12 dígitos eran exactamente esos, ¿no? Entonces es uno de los 128 casos, ¿no? Entonces estos casos realmente, a ver, dices, es totalmente imposible, puedes buscar una explicación fisiológica. Pues, a ver, la señora desde luego no se subió a verlo. ¿Alguien se pudo subir en la sala de reanimación, la escalera, leer los 12 dígitos y contárselo a la señora cuando ya se reanimó? Pues pudo ser, pero hay que quedarse con la explicación más lógica y más racional que es esta, ¿no? O sea, la más sencilla, ¿no? Lo otro es inverosímil completamente, ¿no? Ese tipo de casos son los que hay ahí. Entonces, o eliges no creerte nada, no creerte ni el caso, ni a la enfermera, ni a la señora, ni la versión esta, que eso lo hace, hay gente que lo hace, ¿no? O eliges intentar buscar una explicación coherente con todo lo demás, ¿no? Que yo creo que es la explicación razonable, ¿no? Claro que sí. Desde el punto de vista fisiológico es imposible, ni por probabilidades de matemática, calzar un número así con esa cantidad de dígitos es imposible. Y lo otro que es interesante, que yo me he dado cuenta en la SM y que lo hemos visto también en el canal con todos los invitados que han dado su testimonio y más los que he investigado, que se generan como ciertos patrones comunes, ¿no? Independientemente de su cultura, de su origen, de su formación, hay ciertos patrones estándar, ¿no? Que si bien es cierto, a veces se dan en algunos factores, otros no, pero en general hay factores comunes. ¿Tú podrías profundizar en eso? Eso es lo primero que llamó la atención de Raymond Moody en el año 75, y es que estas experiencias, lo primero que hay que decir es que todas las experiencias estas son muy personales, son muy particulares. Yo no me he encontrado una experiencia igual a otra y ya llevo unas cuantas conocidas. Entonces, cada una tiene sus rasgos y es esencialmente distinta, yo diría, ¿vale? Lo que ocurre es que es verdad, como dices tú, se repiten ciertas cosas, aun con las diferencias que llaman la atención, ¿no? Ahí se han hecho distintas colecciones de elementos y fases, ¿no? Digamos que, simplificando mucho, pues puede haber una fase, digamos, material, si quieres, ¿no? Que es donde están estas experiencias extracorporales. Hay como una fase de transición, que es como ese túnel famoso, y luego hay una fase trascendental que hay o puede haber, como has dicho tú bien. Hay una fase trascendental en la que se viven por una serie de cosas en un mundo que ya no es el terrenal, ¿no? Y dentro de cada fase de estas, pues también hay unos elementos que se pueden repetir. Pues esto es el túnel, el encuentro con la luz, el encuentro con familiares fallecidos, el encuentro con seres de luz. En la parte esta extracorporal, pues siempre empieza a haber una sensación de paz y de plenitud gigantesca y de felicidad que no se ha sentido nunca. La sensación de lucidez mental, que es muy interesante, la revisión de vida, etcétera. Estos elementos no siempre aparecen
no siempre aparecen todos, ¿no? Yo, mira, fíjate, te puedo hablar de que ayer estuve hablando con una persona que me contaba su experiencia, que quizás es el caso menos estándar que he conocido, de una persona que no recuerda nada de su momento de crisis fisiológica. Estuvo a punto de morir después del parto de uno de sus hijos y tal, una complicación, una hemorragia muy, muy grande, estuvo 3 días en coma inducido, etcétera. Y me decía, yo no recuerdo nada. Lo único que recuerdo es que al volver yo tenía una sensación de plenitud y de alegría y de paz y de haber estado en el hogar, en mi hogar verdadero, y de tal que no he vuelto a sentir en la vida y que todavía me dura 12 años después, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el caso menor, ¿no?, de todos estos tal. Pero yo estoy convencido de que esta persona tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Fíjate que tú a esta persona le pasas, digamos, la escala de Grayson, que es la escala con la que solemos medir si una experiencia es una ECM o no es una ECM y qué profundidad tiene, ¿no? Es una escala que va desde el 0 hasta el 32, etcétera. Y esta persona seguramente no daría como una ECM de verdad, ¿no? Grayson pone como que el nivel 7, tienes un baremo de 7 o más, ya se puede decir que tienes una ECM. Pues seguramente esta persona no tendría según la escala de Grayson no habría tenido una ECM de verdad, pero yo estoy convencido que la tuvo, ¿eh? Es decir, y por cómo te habla, no te dice que le pasó cualquier cosa, porque 12 años después sigue con esa sensación dentro, porque cómo le ha cambiado la vida. Entonces, una ECM puede tener o muchos elementos de estos que hemos dicho, entonces tendrías una puntuación de la escala de Grayson muy alta, cerca del 32, o muy pocos o casi ninguno, como este caso que te digo, ¿no? Pero quizá lo que habría que medir, ¿no?, realmente sería el impacto tan brutal que tiene estas experiencias en la persona, ¿no? O sea, si no has tenido un impacto así o una intensidad así, realmente igual ahí sí que no has tenido una ECM, no has tenido, pues a lo mejor has tenido una experiencia extracorporal nada más, o has tenido una fase de la ECM, ¿no? Pero realmente lo que puede ser el criterio más fiable sería ese impacto tremendo que producen las personas. Sí, claro. El factor común, claro, que uno puede ver es el impacto que generó. De hecho, hay personas que, la mayoría, cambian radicalmente su vida. Aquí hemos tenido testimonios de personas que han sido empresarios y después han vendido todo y han cambiado la vida radicalmente. Un porcentaje alto se divorcian. Siempre hay algo ahí como muy, muy fuerte, ¿no? Como un cambio muy brutal. Y la forma de entender la vida es muy, muy radical, más allá de los matices que puedan haber dentro de la propia experiencia. Ahora, es bien interesante, por ejemplo, ese proceso de recuento de vidas, que lo relatan muy parecido. Es como muy interesante, ¿no? Sí. Eso es impresionante. Fíjate, no es un elemento de los que más se repiten, ese anda por el 20-25%, una cosa así. Fíjate que el famoso túnel, que todo el mundo asocia estas experiencias con el túnel, tampoco se repite mucho, ¿eh? Anda también por el 20 y tantos %, yo creo que no llega al 30%, depende de la gente que lo haya estudiado. Pues eso, el elemento que más se repite es esa sensación de paz, de tranquilidad, de amor incondicional, ¿no? Ese se repite mucho, ¿no? Y sí, la revisión de vida efectivamente es uno de los elementos estos que no todo el mundo lo tiene, pero la gente que lo tiene pues también impresiona mucho, ¿no? Y además normalmente te dicen que, aunque parezca increíble, la experiencia suele durar unos pocos minutos, ¿no? Minutos terrenales, digamos, ¿no? Pues hay gente que te dice que es que ha revisado toda su vida, ¿no? No sabe cómo, pero que es que ha visto toda su vida, ¿no? Hay gente que te dice que ha visto algunas escenas sueltas, algunas escenas significativas, etcétera, ¿no? Pero todas siempre son con una sensación de no juicio, sobre todo de no juicio exterior, sino juicio propio. Es decir, que la persona eres tú mismo el que ves tu vida y el que te juzgas a ti mismo, ¿no?
es verdad que con una conciencia mayor, no eres el yo de ahora, ¿no? Sino que eres un yo con una conciencia más expandida, ¿no? Una visión menos egoica, sino más profunda, ¿no? Y tú ves tu vida y tú, pues, siempre además desde el punto de vista del otro. Es decir, no de los grandes logros humanos que has tenido tú, de tu ego, ¿no? De lo que has conseguido tú en tu vida, sino cómo te has comportado con los otros, ¿no? Y hay mucha gente que dice que siente realmente las sensaciones, pues viendo una escena o rememorando una escena de su vida en la que te portaste bien o te portaste mal con otra persona, sientes lo que produjiste en el alma de la otra persona, ¿no? O sea, que no es un juicio, digamos, de acciones, ¿no? Sino juicio de sentimientos y de las cosas que provocas en los demás, ¿no? Sí, hay casos y revisiones de vida realmente impresionantes, ¿no? Y en muchos casos, en muchas revisiones de vida, pues la gente ahí es donde decide volver y decide yo tengo que arreglar esto, tengo que mejorar esto, tengo que no puedo dejar esto así, etcétera, ¿no? Entonces hay gente que decide volver, ¿no? Y luego hay otros, digamos, la gente que intenta encontrar explicaciones más racionales a esto, pues siempre te dice, bueno, pues a ver, las revisiones de vida pues son quien antes de morir, que no se acuerda de su infancia, de su madre y tal, y tiene fogonazos de la infancia y todo eso, y es que esto es muchísimo más que eso, es mucho más profundo que esto, que tener fogonazos de la infancia. Es decir, hay casos, Bruce Grayson en su último libro cuenta un caso de una revisión de vida que es impresionante, que es de un tipo llamado Tom Sawyer, que era mecánico, se dedicaba a mantenimiento de carreteras, etcétera, y este tío estaba, bueno, cuando era joven, le pasó cuando tenía 19 años, pues tuvo un episodio conduciendo la camioneta que le salió una persona entre dos coches, le dio un golpe, le tiró al suelo, el otro se levantó, le pegó un golpe, bueno, se enzarzaron, el otro que debía estar fuerte le dio una paliza tremenda, le dejó ahí tirado en el suelo y se fue en su camioneta y enfadado, ¿no? Pues años después este hombre tuvo un problema de salud muy grave y tuvo una ECM con una revisión de vida, y en la revisión de vida lo cuenta Bruce Grayson y lo contó este mismo, Tom Sawyer se llama como el personaje este. Uh-huh. Revivió la escena famosa de los 19 años en la que tuvo la pelea con este hombre, ¿no? Y entonces dice el hombre este que durante la ECM revive toda la escena de la pelea, pero desde la piel del otro, pero incluso físicamente. Dice, yo es que me estaba viendo a mí mismo cómo me venía, cómo me pegaba puñetazos. Dice, es que noté el dolor físico, noté cómo se me clavaban los labios en los dientes, noté cómo me caía hacia atrás y no sé qué, y sobre todo noté toda la sensación de impotencia, de frustración, de tristeza de que alguien te tratase así, ¿no? O sea, y además lo que es increíble es que durante la revisión de vida, o sea, la revisión y la ECM, este hombre no solamente lo vive desde tal, sino desde el pellejo del otro, desde el cuerpo del otro, sino que conoce toda la vida o parte de la vida del otro, y dice, me enteré en ese momento de que este hombre estaba medio borracho, estaba bebiendo porque su mujer había bebido, o sea, había muerto unos meses antes, vi el bar donde se tomaba las copas, que estaba justo, vi el recorrido que hizo justo antes de salir delante de mi camioneta, es decir, revive la escena de una forma tremenda, ¿no? Es decir, esto es muchísimo más que unos fogonazos de la infancia, es una revisión, pues eso, de tus actitudes, de lo que has provocado en los demás, las buenas y las malas, las buenas también, Entonces, sí, es un elemento muy interesante. Parnia le da mucha, Sam Parnia, este investigador neoyorquino que está haciendo estudios ahí en Nueva York, le da mucha importancia en su último libro porque dice que es muy significativo como uno de los criterios de verdad, porque dice, nadie en estas revisiones de vida lo hace desde el ego,
sino que lo haces desde esa conciencia un poco expandida. ¿Por qué? Pues porque, primero, los valores con los que tú te juzgas a ti mismo no siempre son los valores que tienes tú en la vida, ¿no? Son unos valores superiores, son unos valores de mucha más conciencia, digamos, ¿no? Y luego, en esas revisiones de vida, yo no me he encontrado nunca una persona que, digamos, discuta las cosas. Aquí nuestro ego, cuando alguien nos achaca algo o tú revisas una cosa que has hecho o algo así, siempre te sale el ego y siempre te dices, bueno, pero en fin, te justificas, ¿no? Y dices, bueno, a ver, pero yo hay que tener en cuenta esto otro, y empiezas a buscar eximentes. Dice, yo jamás me he encontrado en una revisión de estas nadie que le salga el ego en esta situación, ¿no? Sino que ve las cosas fríamente con otra forma de ver las cosas, más profunda, ¿no? Y más consciente. Y tiene razón, ¿eh? Yo creo que eso es un rasgo que te dice, sí, esto no eres tú nada más, ¿no? Aquí hay una realidad muy profunda, sí. Sí, el nivel de detalles y que relatan es sorprendente, y aparte lo otro que es sorprendente es que mantengan el recuerdo muy vívido durante toda la vida. Pueden pasar 20 años y lo tienen así muy, muy claro de la experiencia de la SM en general, ¿no? Es como, no se olvida, la tienen ahí a flor de piel, y cuando la reviven muchas veces es como que estuvieran viviendo el momento, y muchas veces hay emoción detrás. Tú ves que es una experiencia completamente real. Sí, absolutamente. Eso es una cosa muy extraña, esto que dices del recuerdo y de la forma de recordar las ECM, es una cosa muy extraña, que eso sí que se ha medido y se ha medido psicológicamente, ¿no? Hay un estudio muy bueno del Coma Science Group. El Coma Science Group es uno de los grupos que más está investigando este tema, y curiosamente además desde una perspectiva bastante materialista y bastante fisiológica, ¿no? Pero fíjate que ellos mismos muy honestamente te dicen, es lo que decíamos al principio, a ver, esto científicamente es muy llamativo, es decir, sin meternos ya en la interpretación trascendental, esto científicamente y fisiológicamente es muy llamativo y muy inexplicable, ¿no? Y una de las cosas que, de los estudios que hicieron, estos fue precisamente con cuestionarios de calidad de los recuerdos que usan los psicólogos, el Memory Characteristics Questionnaire se llama, un cuestionario profundo que te va comparando la calidad de los recuerdos. Pues compararon en gente que había tenido experiencias cercanas a la muerte, y ya pasados años, compararon la calidad del recuerdo de su ECM con la calidad de el recuerdo autobiográfico más intenso que tenían, ¿vale? En unos eran, pues eso, la boda, su boda hace años, el nacimiento de su hijo, la muerte de su familiar, en fin, el que ellos eligiesen, ¿no? Y entonces se ve muy bien, ellos mismos ponen en la gráfica como el recuerdo de la ECM está muy por encima de cualquier otro recuerdo autobiográfico. Es algo asombroso. Es algo asombroso. Y además es que precisamente, y ellos mismos es que lo dicen, ¿no? Porque son neurólogos y son neurocientíficos, ¿no? Y psicólogos. Dicen, a ver, esto además en momentos en los que el cerebro está bajo mínimos, si no totalmente detenido, que es como en un paro cardíaco realmente no hay riego, el riego que te da la RCP es mínimo y no te vale para las funciones básicas del cerebro, el cerebro está sin funcionar. Entonces dice, ¿cómo es posible? ¿Dónde se guarda este recuerdo, para toda la vida, esta forma tan nítida, tan cristalina y, como tú muy bien dices, con esa carga brutal de emoción? Yo una de las preguntas que suelo hacer a la gente que le paso el cuestionario, yo paso los cuestionarios de Grayson y un cuestionario ampliado, etcétera, y una de las preguntas que yo añado es precisamente esa, es decir, ¿tú cuándo dirías que es un recuerdo más o dirías que es de los recuerdos más nítidos de toda tu vida y tal? Todo el mundo, casi todo el mundo dice, esto es de los recuerdos más nítidos de mi vida, con una carga emotiva brutal, ¿no? Es decir, está guardado en algún sitio que tiene que ver con el ser humano, pero seguramente no es el cerebro, y seguramente, o por lo menos se puede decir, no es únicamente el cerebro. De hecho, en el momento de crearse el recuerdo, el cerebro no está disponible. Quizá luego se traiga y se haga una copia en el cerebro, podría ser, ¿no? Pero está claro que está en otro sitio, ¿no? Y esa fuerza brutal que tiene el recuerdo, que como tú dices,
pues la gente es que no lo recuerda, lo revive, es que revive esa experiencia, está en otro sitio, ¿no? Ahí, pues fíjate, ahí se abre todo tipo de teorías, ¿no? Pero yo suelo decir que San Agustín decía que ¿cómo era? Las potencias o las potencialidades del alma son memoria, entendimiento y voluntad. La primera, la memoria. Okay. Y hay médicos aquí en España, no sé si conocerás al doctor Juan José López Martínez, un gran médico que se dedica a terapia regresiva. Tengo una entrevista suya ahí con él. Y dice, el secreto está en el alma, o sea, esas cosas se guardan en el alma, no sabemos muy bien cómo, pero se guardan ahí. Entonces, lo tenemos en el alma y el alma está siempre ahí, independiente del cuerpo, ¿no? Entonces, seguramente es así, ¿no? Claro, es como si fuera, tú que eres informático o trabajas en informática, ¿no es cierto? Es como suponer que todo está en el PC o está en un servidor externo gigante, ¿no? Es como Exacto. accedemos al servidor, pero todo está respaldado o guardado en el servidor. Se muere el PC, pero sí, está esa es una todo imagen ahí. que se ha usado, es una imagen que se ha usado mucho y puede que sea así, ¿eh? Es decir, que el cerebro no es el productor y el contenedor de la conciencia y de la memoria, sino que es pues eso, como un PC e Internet, las páginas web. Todas las páginas web y toda la sabiduría de Internet no está en el PC. El PC es un espacio en el que se va trayendo para trabajar con ello, ¿no? Es un espacio intermedio, digamos, ¿no? Cuando está encendido, cuando está apagado no vale para nada, ¿no? Pero todo el contenido y todo lo importante sigue estando en algún sitio, ¿no? Pues sí, es una imagen que puede ser muy similar a la que puede ser el verdadero papel del cerebro, ¿no? Por eso es tan interesante, aunque sea solamente desde el punto de vista científico, el considerar y estudiar estas experiencias porque te iluminan mucho de lo que realmente es el papel del cerebro, ¿no? Que si prescindes de esto, pues te quedas con una visión que está todo en el PC y dices, no, te estás equivocando, no está en el PC. A veces el PC está apagado, pero la información igual está de alguna forma llegando, está contenida en otro espacio, ¿no? Eso es, justo. Tú en algún momento en una entrevista hablaste de la lucidez terminal. ¿Qué es la lucidez terminal? ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí, ¿De dónde tiene que ver radica eso. la conciencia? Sí, efectivamente, es otro de esos fenómenos que son muy interesantes también para estudiar desde el punto de vista de la conciencia y de lo que es realmente el papel del cerebro. La lucidez terminal es un término acuñado por Michael Nahm hace unos años para referirse a algo que los seres humanos han conocido, nuestras abuelas y nuestros abuelos han conocido siempre, ¿no? Que han llamado la mejoría antes de morir, que la gente poco antes de morir, pues a veces horas, a veces un día, 2 días, 3 días, pues experimenta una mejoría, ¿no? Lo que pasa es que hay veces en las que esa mejoría es demasiado llamativa, ¿no? Por ejemplo, los casos que más llamativos son los casos de Alzheimer, que es una enfermedad que ya se va conociendo bastante bien, o de demencias, de algunos tipos de demencias, no todas son iguales, del final de la vida, que ya se sabe que son especialmente irreversibles, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad que es degenerativa, es acumulativa, se van acumulando proteínas en el cerebro y va impidiendo el normal funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces eso es irreversible. No se conoce ni un solo caso en la literatura científica de remisión espontánea de un Alzheimer avanzado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que algunas de estas personas, es difícil también estimar el porcentaje, pero algunas de estas personas, poco antes de morir, recobran totalmente su personalidad, digamos, ¿no? Su antigua personalidad, ¿no? Y a lo mejor están ya en un Alzheimer muy avanzado de muchos años, generalmente están postrados ya en la cama, etcétera, incluso a veces se levantan, se sientan, hablan con unos, hablan con otros, los familiares se quedan a cuadros, los médicos, las enfermeras se quedan a cuadros, están un rato, un tiempo variable, interaccionando con todos. Normalmente además son, digamos, conversaciones
profundas, en las que se despiden, en las que se pide perdón, digamos, desde esa conciencia, ¿no? Algo parecido a lo que decíamos antes de la revisión de vida, ¿no? Es decir, desde ese nivel ampliado de conciencia y después vuelven y estoy cansado, me voy a echar otra vez, se echan otra vez y ya no salen de su inconsciencia y ya mueren, ¿no? Al cabo de una hora, un día o lo que sea, al cabo de pocos días, ¿no? Entonces, este fenómeno fisiológicamente también es inexplicable en estos casos de enfermedades de demencias ya muy bien conocidas, ¿no? Hay algunos otros tipos de demencias también que tienen esta característica, algunos tipos de tumores cerebrales. Ha habido un caso por ahí también muy bueno que lo ha recogido un médico americano de una metástasis cerebral totalmente avanzada, que además la metástasis cerebral lo que hace es no es como un tumor que va desplazando a las neuronas, sino que va sustituyendo a las neuronas, ¿no? O sea que realmente al final esta persona casi es que no tenía neuronas en el cerebro, ¿no? O sea, el estado era totalmente irreversible, ¿no? Pues esta persona también tuvo un episodio de estos, ¿no? Es decir, se tuvo lucidez, estuvo hablando con familiares, etcétera, etcétera, y al poco tiempo murió, ¿no? Entonces, no hay una explicación fisiológica de estos casos. Es verdad que nunca lo sabemos todo, ¿no? Pero ya te digo, estas enfermedades se conocen ya bastante bien, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto no es una cosa cerebral. De nuevo, estamos como en una ECM, ¿no? Hay una imposibilidad cerebral de tener este tipo de comportamiento, ¿no? Y ya se sabe que esto es imposible, ¿no? Vamos, hasta nunca puedes decir en ciencia esto es imposible, ¿no? Pero es altísimamente improbable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí hay una intervención, si quieres, de la conciencia propia, del alma, si quieres, llámalo como quieras, de esta persona antes de marcharse, ¿no? Entonces, que digamos que coge su cuerpo, ¿no? Y digamos que sustituye el cerebro y dice, vale, ahora cojo yo las riendas y manejo yo el cuerpo y hago lo que quiero hacer, que es despedirme, pedir perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Mi último mensaje, ¿no? Esta es la interpretación, yo creo que con los datos médicos en la mano, aunque sea una interpretación muy difícil, pero para mí es la más razonable, ¿eh? Y además porque encaja además, es como si fuese un puzzle, ¿no? Encaja además con estos otros fenómenos como las ECMs y otros fenómenos con esta concepción de que la conciencia humana, el alma humana, al final es algo esencialmente independiente del cuerpo. En la vida está totalmente solapado, pero en situaciones extremas puede desengancharse e incluso en el momento de la muerte física esto sigue funcionando porque esto es inmortal, ¿no? Y ahí es donde realmente está todo nuestro yo. Por eso el libro este que te decía de los casos de ECM, de los 128 casos de ECMs verificadas, se llama El yo no muere, porque esa parte es la que no muere, ¿no? La lucidez terminal claramente es un claro indicio de que la conciencia no radica aquí en el cerebro, no es netamente fisiológico. Yo pensaba también, por ejemplo, ahora mientras te escuchaba hablar, de los casos de los savant, el síndrome del sabio, ¿no? Que hay poquitas personas en el mundo, creo que son como 50 por ahí, que tienen una capacidad que desde el punto de vista fisiológico es imposible que la tengan, ¿no? Como de una memoria infinita, de capacidad de memorizar cualquier cosa en un segundo, leer un libro y acordarse hasta la última letra, o cálculos matemáticos imposibles de hacer en un segundo. O sea, eso desde el punto de vista fisiológico, ¿cómo se entiende, no? Eso es lo mismo, sí, pero además es muy curioso porque estos casos, dices, a ver, siguiendo la lógica de la teoría materialista del cerebro, esta gente debería tener unos cerebros totalmente fisiológicamente portentosos, debería tener unas cabezas gigantescas y debería tener tal. Y resulta que es todo lo contrario, que es gente que normalmente tiene problemas neurológicos severos, incluso a veces adquiridos, a veces son de nacimiento y a veces son adquiridos por algún traumatismo, y a partir de ese momento generan una capacidad
insospechada e increíble en algún ámbito. A veces son, como dices tú, habilidades matemáticas, a veces es música, a veces es memoria, a veces es cosas increíbles, ¿no? Entonces, claro, eso también va en esa línea en la que hay mucha gente y algunos científicos ya empiezan a pensar que el cerebro fisiológicamente también funciona como una especie de atenuador de nuestras capacidades totales, que si quieres podrían ser las capacidades del alma, ¿no? Esa memoria total o esa memoria, esa capacidad de percibirlo todo de una forma casi inmediata, ¿no? Entonces el cerebro funciona como si fuese un mando que va atenuando todas esas capacidades para que podamos vivir aquí de una forma más o menos normal, ¿no? Y precisamente cuando hay un problema crítico de salud con el cerebro, ese filtro atenuador se rompe y se abre completamente. Y entonces permite, esto es una teoría que también dice Samparnia, ¿no? La ha puesto en su último libro también, lo llama la desinhibición cerebral, ¿no? Permite el acceso a todas las potencialidades, si quieres, del alma o si quieres de la conciencia, que normalmente las tenemos atenuadas, ¿no? Entonces eso va un poco en la línea de estos savants también, ¿no? Dices, esta gente a lo mejor tiene, precisamente por el problema cerebral que tiene, de alguna forma esa atenuación se ha roto, ¿no? Y entonces por alguna vía, no completamente, pero por alguna vía están accediendo a esa capacidad brutal que seguramente todos tenemos de forma, yo qué sé, espiritual, si quieres, o de forma no fisiológica, ¿no? Y que tenemos aquí como atenuada, ¿no? O sea, que eso es otro fenómeno curiosísimo realmente, el de los savants. Hay un par de videos que he visto, documentales muy interesantes sobre savant en YouTube. Alejandro, y volviendo un poquito a las SM, otra cosa que es interesante en las SM, que en algunos casos se dan dos fenómenos, o sea, varios fenómenos, ¿no? Posteriores al SM. Algunos se desarrollan ciertas capacidades psíquicas, ciertas sensibilidades que antes no tenían, y en otros casos también se da una situación como de una sanación milagrosa, una cura milagrosa. De repente situaciones ¿no? que han sido muy complejas, que lo han llevado a la SM, y se ve como una recuperación muy extraordinaria. Eso se da bastante en las SM. Sí, eso es muy curioso, ¿eh? Es una de las cosas que también se ha estudiado menos. El tema de las capacidades paranormales después sí que se ha visto un poquito más. No todo el mundo la tiene, pero no es raro, ¿eh? Yo no sé qué porcentaje será, pero igual no es un porcentaje pequeño de gente que ha pasado por una CM. Yo te diría por un 40% o algo así, de gente que sí que vuelve con una a veces con capacidades paranormales muy llamativas, y a veces con capacidades que, a lo mejor sin llegar a ser paranormales, son también muy llamativas. Por ejemplo, pues una creatividad enorme, una energía que antes no tenía, precisamente después de haber pasado tal. A veces son cosas llamativas, aunque no llega a ser lo paranormal. Y luego hay gente que vuelve con pues, capacidad de mediumnidad, o gente con unas precogniciones. He conocido algún caso aquí en España, el doctor Morales, que no sé si lo conocerás, pues médico. Sí, tenemos una entrevista con él aquí. Sí, pues eso, él también tuvo una serie de, se despertaron una serie de capacidades de visiones y de tal que luego se han cumplido, ¿no? A veces duran más o menos tiempo. Miguel Ángel Pertierra aquí contó un caso de una persona que tenía esta capacidad de precognición inmediata, que le duró como un par de años después de la SM, eso es curioso, pero que decía a su familia, que decía, bueno, ya nos hemos acostumbrado, pero mi padre después de la SM decía, va a sonar el teléfono ahora y va a ser no sé quién. Y efectivamente, ¡paf!, sonaba el teléfono y era no sé quién hablando y tal. Entonces se tiró 2 años diciendo todo lo que iba a ocurrir en cuestión de minutos, ¿no? Y se le fue pasando luego, ¿no? O hay gente que vuelve con capacidades de psicoquinesia, es decir, sí, es curioso. Pues bueno, ¿qué explicación hay a eso? O sea, fisiológica muy difícil, ¿no? Ahí estamos otra vez en algo parecido a lo de los savants. Yo que estoy convencido que esta gente vuelve con algún hilo
que está todavía conectado a su alma, ¿no? Y a las capacidades de su alma, y lo mantiene en funcionamiento pues un cierto tiempo, ¿no? Hay gente que le dura toda la vida, pero hay gente que le dura un cierto tiempo, ¿no? Yo creo que es así, o sea, son capacidades que seguramente tenemos todos en el interior, ¿no? Y que, bueno, están atenuadas y están disfrazadas, ¿no? Y que en estos momentos como que se destapan y se quedan vivas durante un tiempo, ¿no? Y una de esas capacidades es precisamente lo que decías tú de las sanaciones, ¿no? Es decir, la autosanación. Esto es algo muy llamativo. Esto ya te digo que se ha estudiado un poquito menos, pero bueno, los casos que he visto también, yo ya me he enfrentado con unos cuantos casos de curaciones bastante llamativas y en algunos casos, dicho por los médicos, pues inexplicables desde el punto de vista de la medicina, que ya sabemos que la medicina no lo sabe todo, efectivamente. Siempre hay que tener una cierta humildad también ahí, ¿no? Pero por lo que se sabe desde luego de medicina, dices esto no puede ser, ¿no? Hay casos mundialmente famosos como el de Anita Moorjani, no sé si conocerás esta mujer de Singapur que entró en un caso, en una situación de linfoma terminal absolutamente, que luego han ido distintos oncólogos a revisar el caso y han dicho que sí, esto no es explicable. Con la medicina de hoy no es explicable, ¿no? Esta recuperación, ¿no? Y aquí en España, pues lo mismo, tenemos algún caso también muy llamativo, ¿no? Que yo he conocido personalmente, ¿no? De pues una persona que tuvo una ECM con 20 años, yo lo tengo ahí en el canal, Beatriz Matesanz, y que se quedó tetrapléjica después porque tenía unas convulsiones tremendas, ¿no? Fue por una meningoencefalitis y se quedó tetrapléjica, no se podía mover desde de cuello para abajo, ¿no? Y los médicos le dijeron que así se iba a quedar. Los médicos de entonces le decían, Beatriz, yo no daba ni un chavo por ti, ni un centavo por ti daba, ¿no? Por tu recuperación. Y ella dijo, yo me voy a recuperar. Y efectivamente a los pocos meses empezó a mover un brazo, al mes siguiente pidió que la pusiesen de pie y le decían te vas a caer, la pusieron de pie y consiguió mantenerse en pie, empezar a andar y a los 3 meses la dieron de alta, o sea que y ahí está toda su vida haciendo una vida totalmente normal, ¿no? Entonces, ¿qué explicación fisiológica le damos a esto, no? Hay algo, esa conciencia que decimos, ese alma o llámala como quieras, tiene para mí, tiene un poder sobre el propio cuerpo seguramente casi ilimitado. Es decir, y tenemos otro caso aquí en España muy llamativo, el del propio Juanjo López, Juan José López Martínez, este médico que tuvo un ictus muy grave, que él se dio cuenta cuando le estaba dando que era un ictus muy grave y compañeros suyos vieron, sí, le está dando, mira, estos síntomas, unos ciertos síntomas, dice, no, esto es un ictus hemorrágico muy grave. Y él durante su ECM, otro de esos elementos a los que que hemos comentado antes, el último de los elementos es mucha gente llega a un punto de frontera, ¿no? Que alguien o ellos mismos sienten, dice, si pasas esta frontera o esta puerta, a veces es un río, a veces es otra cosa, un camino, si pasas esto ya no vuelves, ya no vuelves a la vida. Entonces hay gente que en ese momento se le da a elegir, hay gente que no, hay gente que se le echa directamente, tú vuélvete, o se le dice muy fuertemente, ¿no? Pero hay gente que se le da a elegir. Y a este Juanjo López Martínez se le dio a elegir y él notó una sensación y una presencia muy fuerte a su espalda que le dijo, tú decides. Y entonces en ese momento Juanjo, con el ictus encima, dice, bueno, pues decido volver, dice, pero necesito un cuerpo viable, porque es un hombre que se dedica también mucho a la divulgación, a hacer talleres, a hacer formación, a hacer terapia regresiva, etcétera. Dice, necesito un cuerpo viable. Y justo en ese momento vinieron los neurólogos que le habían llamado tal, le pusieron y tal. Cuando le pusieron de pie, se pone de pie, empieza a hablar y no hay ni rastro del ictus, ni rastro. La neuróloga viene, le hace miles de pruebas durante una semana y al final la neuróloga acaba diciendo, entonces yo me tengo que creer que a Juanjo le ha dado un ictus grave
y estaban 3 médicos delante y dice, sí, nosotros lo hemos visto. Dice, pues ha desaparecido todo. ¿Eh? Entonces, ¿esto es explicable médicamente? Pues en algunos casos será más explicable, en otros casos será menos explicable, ¿no? Pero es verdad que hay un conjunto ya grande de casos bien documentados en entornos clínicos de ECMs con curaciones médicamente inexplicables como para tener esto ya en cuenta, ¿eh? De hecho, en el libro efectivamente, el capítulo 8 está dedicado precisamente a estos casos, ¿no? Curaciones inexplicables, ¿no? Y hay algunas tremendas. No son muchos casos, pero sí, hay algunas clarísimas, ¿no? Y con informes médicos delante. Entonces es que se nos está escapando algo muy importante, muy gordo, que tiene mucho poder sobre el cuerpo, mucho control sobre el cuerpo, y que es capaz de sanar y autosanar el cuerpo, ¿no? Esto, claro, el día que la medicina, ya hay ramas de la medicina que lo consideran y tal, pero siempre son ramas que son consideradas, pues eso, pues alternativas o pseudociencia, en fin, todas estas cosas que lo arrinconan siempre un poco del mainstream de la ciencia, pero que están ahí y que te están diciendo a gritos que esto es una capacidad de autosanación del ser humano limpísima, sin efectos secundarios, y que está ahí. Entonces es que el no explorarla es un disparate. Tú has tenido la posibilidad de compartir con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, también has investigado profundamente el tema. ¿Ha cambiado tu percepción de la vida y de la muerte después de todas estas experiencias, estudios y demás? Totalmente. Aunque yo no he tenido una ECM, pero digamos que por ósmosis, ¿no? Después de estar tantos años escuchando estos relatos y tal, yo, como te digo, en el 2012, antes de empezar de meterme en este mundo, bueno, yo había tenido una formación cristiana, católica, y estaba un poco alejado de ese mundo, aunque siempre lo he guardado dentro de mí con mucho cariño. Pero bueno, sí, a ver, yo suponía que había algo más, ¿no? Pero tampoco era una cosa que tuviese muy clara, ¿no? Y hoy día yo estoy absolutamente convencido de que la cosa no se acaba con la muerte es la muerte del cuerpo físico, y que estamos metidos en un plan muchísimo mayor. Es decir, no vamos a seguir por muchísimos indicios, y muchísimas cosas. Es verdad que no tienes la seguridad absoluta al 100% nunca, ¿no? Pero vamos, yo estoy convencido dentro de lo razonable, y esto yo insisto mucho en que no es una cuestión. Hay mucha gente que te dice, ¿tú es que crees en las ECMs? ¿No crees en las ECMs? Y dice, esto no es solamente cuestión de creer, ¿eh? O sea, uno puede creer y está muy bien, pero es que hay muchísimos datos objetivos que hacen que esto sea la explicación más razonable. Es que usando la pura lógica y la pura mente, esto es la explicación más razonable y lo que mejor encaja con todas estas experiencias que estamos viendo, ¿no? Que no son historias, que es con cosas que están pasando de verdad en entornos hospitalarios, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que mi padre, cuando murió, pues está en algún otro lado mucho más cercano, esperando, sigue su vida, sigue su evolución, las cosas no se acaban ahí. Ya te digo, yo creo que somos parte, esta vida que llamamos vida es una parte probablemente muy larga de antes y de después, ¿no? Entonces, bueno, estamos teniendo aquí una experiencia. Es una frase que atribuyen a Teilhard de Chardin, que dicen: somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales o de experiencias materiales, ¿no? Yo creo que es exactamente así, ¿no? Y cuando se acaba esta experiencia, pues bueno, seguimos nuestra evolución en otros planos, en otras dimensiones, etcétera, ¿no? Pero seguimos ahí. Claro, las SM en general es mucho más que una creencia, porque incluso si tú tomas toda la información que hay y lo analizas en términos cuantitativos e incluso estadísticos, tú puedes ahí extrapolar cosas que rompen con lo que uno podría suponer como situaciones azarosas, ¿entiendes? Es como, hay tanta información, ¿no? Sí. Que desde la razón uno podría entender como un hecho cierto.
¿tú crees, Alejandro, que en algún momento va a ocurrir que la ciencia pueda aceptar las SM como un fenómeno real? Y de ser así, ¿qué implicancias tú crees que esto tendría para el mundo? Yo creo que eso ya está ocurriendo. Lo que pasa es que, hay digamos que el mainstream sigue, pues bueno, bastante reacio, ¿no?, a admitir que esto es algo real. Pero hay investigadores y quizá el más famoso es Sam Parnia, efectivamente. Este es un intensivista británico que empezó a hacer estudios en Londres y que ya lleva muchos años en Nueva York y sigue haciendo estudios persiguiendo estas experiencias, intentarlas entenderlas mejor, intentar cómo funciona el cerebro durante estas experiencias, cuánto hay de irradiación, o sea, muy con el punto de vista médico, digamos clínico, porque ahí también le interesa mucho la calidad de la reanimación, etcétera, pero también con esa vía de investigación de qué pasa con estas experiencias y con la memoria, todo esto que decíamos, ¿no?, la memoria, etcétera. Entonces, yo creo que estas experiencias están cada vez más siendo consideradas por el mundo médico y el mundo científico en general, ¿vale? Y eso, si quieres, se puede hasta medir en el número de publicaciones científicas que aparecen en cada año que tienen que ver con las experiencias cercanas a la muerte, van incrementándose desde el año 75 claramente, todos los años, ¿no? Entonces, claro que esto se está estudiando y se está atendiendo cada vez más, ¿no? Y yo estoy convencido de que la consideración de que esto no es una cosa meramente alucinatoria se va a ir imponiendo porque es una evidencia, ¿eh? Entonces hay mucha gente que se resiste a esto y los investigadores como estos del Coma Science Group y la Universidad de Michigan se resisten mucho a esto e intentan no mirar hacia estas experiencias, ¿no? Pero es algo que se impone poco a poco y se va a seguir imponiendo cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que sí, que en algún momento es verdad que la ciencia tiene que dar un paso, tiene que dar un cambio a empezar a considerar, que ya lo está haciendo, poco a poco, pues este tipo de conciencia o este tipo de sustancia, o llámalo como quieras, que no detectamos, que Sam Parnia ya lo dice abiertamente, dice la conciencia es algo que la ciencia hoy todavía no puede detectar ni medir, pero en algún momento se podrá, seguro, en algún momento se podrá, ¿no? Y entonces seguramente cuando llegamos a ese momento todo esto se admitirá claramente y se dirá, a ver, sí, o sea, llevamos décadas viendo los efectos laterales, pero ahora ya sí podemos medir de alguna forma esta cosa que no sabemos cómo llamar, ¿no? Esta conciencia o este alma, ¿no? Y probablemente ahí sí que la humanidad sí que abriera una puerta muy grande, ¿eh? Es decir, cuando la ciencia diga, sí, aquí hay algo más y hay algo que no muere con el cuerpo, etcétera, ¿no? Ahí va a haber un salto muy grande. Sobre todo para la gente para la que la ciencia es la verdad absoluta, ¿eh? Que esto también es una cosa un poco discutible. Es decir, hoy en día parece que la ciencia, y cuando hablas con científicos como Alex Gómez Marín, un físico que tenemos aquí en España también, un tipo que acaba de sacar su primer libro sobre estos temas precisamente, él dice, a ver, es que la gente normalmente tiene una imagen de la ciencia que es como si fuese la nueva Inquisición o la nueva verdad absoluta. Es decir, lo ha dicho el científico, y nos creemos que la ciencia es un conjunto de seres puros, sin intereses de ningún tipo, que analizan todo fríamente y que llegan a la verdad pura y cristalina. Y no es así en absoluto. Es decir, yo soy un clarísimo defensor de la ciencia y yo casi todo lo que hago es leer revistas científicas y de estos temas, pero revistas de investigación, ¿no? Y soy el defensor de la ciencia, pero no me creo que no haya intereses detrás. O sea, intereses hay por todas partes. Intereses económicos, desde las grandes farmacéuticas, desde los propios intereses, aunque sean filosóficos, de un equipo de dirección de alguna revista famosísima que dice, no, este tema, ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Este tema simplemente no.
¿vale? Y entonces a lo mejor tienes estudios buenísimos y no se publican. Yo creo que esto ha pasado mucho, ¿no? Pero yo creo que esto irá pasando seguramente cada vez menos, ¿eh? Y el día que efectivamente la ciencia diga, vale, hemos detectado esto y admita este tipo de dimensión, si quieres, pues se habrá dado un paso muy grande, ¿no? Entonces ahí probablemente para toda la gente que solamente cree en la ciencia, porque también es creer eso, al final uno elige con quién crees, ¿no? Porque tú todo lo que lees en las publicaciones científicas no lo has experimentado ni lo vas a poder experimentar tú y comprobar tú, así que lo estás creyendo también. Tú eliges en quién crees, ¿no? Esto de creer es creer en la ciencia, ¿no? Para ti será más fiable, vale, pues me parece estupendo. Para mí también es muy fiable, ¿no? Pero de ahí a la verdad absoluta hay un tramo muy largo, ¿no? Entonces yo creo que ahí habrá un salto muy importante, sí, sí. Claro, la ciencia muchas veces es descriptiva. Entonces, claro, es que nos creemos que la ciencia, todo lo que estudia la ciencia se puede medir, se puede meter en un laboratorio, y cuando hablas de estos temas entre gente de ciencia te sale siempre por ahí, ¿no? Y te dicen, a ver, pero tú es que no puedes hacer replicar estas cosas, no puedes meterlo en un laboratorio y tal, y yo les digo, vamos a ver, primero, sí puedes replicarlo, porque de hecho es que ya está replicado. Llevamos estudios prospectivos hospitalarios. Cada vez que se hace un estudio prospectivo hospitalario desde el año 75, se han hecho como unos 13 estudios, grandes estudios, siempre han salido experiencias cercanas a la muerte. O casi siempre. Vamos, hay solamente un caso en el que no ha salido ninguna. Entonces, replicarlo ya lo tienes replicado. Es decir, tú no vas a coger a una persona y le vas a inducir un paro cardíaco, cosa que sí que se hace con animales, ¿no? Para estudiar estas cosas, ¿no? Claro, así no lo vas a replicar, pero la forma de replicarlo es hacer un estudio hospitalario y eso ya lo tienes. Eso ya está replicado. Y por otro lado, yo les digo, vamos a ver, es mentira que en ciencia todo sea replicable en un laboratorio. Es decir, si nos ponemos y agarramos ese criterio, nos cargamos de la ciencia una enorme parte de la ciencia. Hay montones, como dices tú muy bien, montones de zonas de la ciencia que son meramente descriptivas, porque es que no pueden ser otra cosa. Por ejemplo, la paleontología, la ciencia de los fósiles, todos los fósiles de la antropopaleontología, todos los fósiles de la evolución humana. Todo eso son hipótesis. Tú no puedes volver a tener un neandertal o un antecesor o un australopiteco y analizarlo, etcétera. Podrás analizar algún resto y tal. ¿Entiendes? No puedes traerlo aquí. Mucha parte de la cosmología es tú pillas cosas como pillas ECMs, son anecdotales, si quieres, son anécdotas. Las ondas gravitacionales tú las pillas cuando puedes. Tú no puedes reproducir en un laboratorio una onda gravitacional, pues son dos estrellas de neutrones que están chocando dos agujeros negros, ¿no? Y ya por no hablar del Big Bang y de todas esas cosas, ¿no? Entonces hay la propia biología, hay muchas partes de la biología que son descriptivas, que vas analizando, viendo similitudes, creando asociaciones lógicas, pues exactamente eso es lo que se está haciendo con las ECMs, ¿no? Tú observas lo que puedes observar, es verdad que no lo vas a tal, pero vas creando similitudes, vas creando hipótesis, vas creando, pues por aquí sí, pues por aquí no. Eso es ciencia pura, ¿no? Entonces no todo lo que se estudia la ciencia es susceptible de meterlo en un laboratorio, ¿no? Entonces eso es lo que se está haciendo con las ECM, ¿no? Entonces, usemos los mismos criterios para todo, para este estudio y para el resto. Claro que sí. Alejandro, para ir cerrando, cuéntanos, tú tienes un canal en YouTube que se llama, corrígeme si estoy en error. Alejandro Agudo ECM, sí, muy sencillo. Eso, Alejandro Agudo ECM. Agudo ECM, eso es. Que de hecho les recomiendo que lo visiten porque es realmente súper interesante, hay hartos videos ahí muy bien producidos, muy, muy, muy interesantes. Cuéntanos, ¿cuál fue el sentido? ¿Cuál es el sentido de tu canal y más o menos cuál fue el origen? Pues mira, el origen fue, pues cuando empecé a interesarme por estos temas y empecé a buscar un poco por internet, etcétera, por el año 2012, 2013, pues empecé a ver algunos casos muy importantes que habían salido solamente en inglés
Y entonces empecé a traducirlos, a ponerles subtítulos, ¿no? Para hacerlos un poco visibles, ¿no? Y accesibles al mundo de habla hispana. Y empecé con el caso del doctor Lloyd Rudy, que es un caso impresionante. Me puse en contacto, pedí permiso. Yo en esto soy un poco raro en el mundo de Internet, porque me fui al dueño del vídeo, le mandé una carta, un doctor americano, y le dije que le pedí permiso para ver si podía poner su tal, y me lo agradeció mucho, claro. Dice, no es normal que me pidan permiso. Pero bueno, El respeto, ¿no? Sí, le pedí permiso, le puse los subtítulos y está ahí. Es un caso impresionante. Sí que insisto a la gente que lo vea, porque es también de los más potentes que existen, de percepciones verídicas de CMS. Y bueno, y a raíz de ahí, pues a partir de ahí, pues estuve poniendo algún caso más y tal. Y llegó un momento cuando ya tuve un poquito más de tiempo que pues empecé ya a hacer yo mis propias entrevistas con gente que ya conocía aquí en España, de que había pasado una experiencia de estas, ¿no? Y tampoco tengo muchos casos, es decir, vosotros tenéis un canal muchísimo más abundante, interesante y potente, ¿no? Con todos estos temas. Entonces no tengo muchas entrevistas, pero lo que sí que hago es verdad, las edito mucho, es decir, me pongo un poquito artístico, si quieres, con la edición, y bueno, dedico un tiempo a seleccionarlo, a poner imágenes bonitas, poner música bonita y tal, y bueno, son un poco como documentales, ¿no? Siempre intento además también meter algo de reflexión sobre algún aspecto concreto de todos estos que estamos contando, pues o la revisión de vida o tal, este tipo de cosas, ¿no? La realidad de las CMS, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Ese es el único objetivo, el difundir y poner luz a este fenómeno, que yo creo que es importante. Yo no saco dinero con el canal tampoco. Me parece muy bien la gente que tiene canales para para monetizar y tal. Es perfecto. Y yo, bueno, pues no me planteé eso, y desde el principio tampoco. Y luego además es que, como explico ahí en la introducción del canal, es que además tampoco podría, porque yo cojo mucha música clásica que tiene derechos de autor y todo eso, y entonces no podría monetizar el canal. Entonces, bueno, pues me da igual. Yo prefiero poner la música clásica que yo quiero y ya está, y lo pongo ahí. O sea que sí, es... Y no tiene más objetivo que ese, ¿no? El visualizar una cosa y profundizar un poco en el tema y intentar transmitir lo importante que es este tema desde el punto de vista humano, sobre todo, que es el fundamental al final, lo que significa para el corazón del ser humano, y luego desde el punto de vista científico, que yo creo que también es muy interesante. Gran canal, así que no pierda la oportunidad de visitarlo. Lo vamos a colocar abajo en los GC para que puedan tener la dirección correcta. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido realmente una experiencia muy interesante, muy entretenido, lo he disfrutado, el compartir contigo, así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo también lo he disfrutado un montón, ya ha sido un auténtico placer estar contigo y con todos vosotros. Gracias, Alejandro. Quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy, y como siempre les digo, si les ha gustado esta entrevista, compártanla, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y así podemos llegar con esos temas a muchísimas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.